Gracias y paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes. Continuando con el Hogan que durante estos meses de septiembre, octubre, noviembre hemos venido tratando bajo la guía y enseñanza de nuestro Padre Eterno. Hoy nos corresponde tratar el tema intitulado El juicio de Jesús ante Pilatos. Una vez más, mis amados hermanos, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. El propósito de estos temas es que podamos discernir conforme a su palabra, que podamos discernir conforme a lo que la sana doctrina nos da. En este día miraremos el juicio de Jesús ante Pilatos, tomando como referencia el libro de Juan, capítulo 18, versículo 28, hasta el capítulo 19, versículo 15. La lectura dice así: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: Si éste no escucha, no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 19. Y así entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza, y la vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, oh rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: Mirad, os lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí,
si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Hasta ahí, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Es necesario que pongamos juntos en oración a fin que este tema sea para gloria de nuestro Padre eterno y de Jesucristo su Hijo amado. Amoroso Padre celestial, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón contrito, humillado, rogando y suplicando de tu amor para poder comprender toda la ignominia que tu Hijo Jesucristo tuvo que pasar a través de la crueldad de un pueblo que negó su existencia, que negó que era tu Hijo, Señor. Hoy te pedimos que seas tú revelando a Jesús, el Salvador, el sufriente, que seas tú revelando, Señor, el juicio ante Pilatos, que seas tú manifestando todo lo que Él tuvo que pasar para cumplir mediante su muerte y resurrección, el otorgarnos la salvación y la vida eterna. Padre, gracias por lo que tú nos preparas en esta mañana. Gracias, Señor, en los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos edificados en la palabra, el juicio ante Pilatos es el tema del día de hoy. El juicio romano de Jesús muestra una imagen dramática de una concesión indecisa a la cual tuvo que verse involucrado Pilato. Y la escena fluye con él, yendo y viniendo hacia Jesús y sus acusadores o la gente. Era tal su indecisión que no tenía en su mente cabida el tomar una firme decisión con respecto a Jesús. Era más fácil buscar el apoyo del pueblo, el apoyo de los fariseos de aquel entonces para juzgar a Jesús. La indecisión que él tenía ponía de manifiesto y de relieve cuando en varias oportunidades, de acuerdo al texto bíblico que acabamos de leer, él sale al pueblo, sale a los fariseos a fin de salvar a Jesús. Mas sin embargo, mis amados hermanos, es necesario comprender que lo que había diseñado el Padre habría de ser cumplido. Por eso cuán importante, mis amados hermanos, es que podamos comprender de la manera en que Jesús fue conducido al pretorio. Sí, mis hermanos, en el versículo 28, Jesús manifiesta las pruebas de cómo fue llevado al pretorio. Cuando dice era temprano por la mañana, advertía que los judíos no ingresaron, porque el pretorio era para los gentiles, y era el día de descanso, y época de Pascua. Haber entrado al pretorio los hubiera contaminado ceremonialmente a los sacerdotes y fariseos. No se les hubiera permitido participar de la Pascua, y esa era una grande preocupación que estos maestros de la ley tenían. Quizás una preocupación tribal y superficial, a la luz del juicio que por la vida de un hombre, especialmente la vida del propio Hijo de Dios, se estaba dando. Es ahí, mis amados hermanos, cuando con demasiada frecuencia los hombres
extremistas atacan a otros, argumentando respecto de su religión, iglesia y sus planes, sobre ceremonias, rituales, normas, reglamentos y prácticas. Se olvidan de la verdad, el amor, el gozo, la paz, el cuidado, la comprensión y ese amor ágape sobre todas las cosas. Es ahí cuando Jesucristo es llevado a juicio y se presentan los cargos en su contra. Y podemos ver cuando el primer movimiento lo hace Pilatos, acercándose a sus acusadores, a los acusadores de Jesús para oír sus cargos. Pero es necesario hacer un paréntesis, mis amados hermanos, para entender quién era Pilato. Pilato era un procurador de Judea. Era directamente responsable ante el emperador por la gestión administrativa y financiera del país. Un hombre que se abrió camino en los rangos políticos y militares para convertirse en un procurador. Pilato era por lo tanto un hombre capaz, experimentado en los asuntos de la política y el gobierno, así como también en lo militar. Estuvo en el cargo durante 10 años, lo que demuestra que los romanos confiaban profundamente en él. Mas sin embargo, mis amados hermanos, los judíos despreciaban a Pilato, y Pilato despreciaba a los judíos. En particular, mis hermanos, su práctica intensa de la religión incomodaba a Pilato. Por eso cuando él se convirtió en procurador de Judea, hizo 2 cosas que generaron el odio y el resentimiento por parte de los judíos. Sí, mis hermanos. En primer lugar, en sus visitas estatales a Jerusalén, cabalgaba por la ciudad al estilo romano, con un águila sentado en la cima de un poste. Todos los gobernadores anteriores habían eliminado la norma por la oposición de los judíos a los ídolos. En segundo lugar, Pilato lanzó la construcción de un nuevo acueducto para Jerusalén. Para financiar el proyecto tomó el dinero del tesoro del templo. Y los judíos nunca olvidaron ni perdonaron este hecho. Se opusieron firmemente a Pilato en todo su reinado y él los trataba con la misma vara. En varias ocasiones los líderes judíos amenazaron con ejercer su derecho de deportar a Pilato al emperador. Esto por supuesto molestaba grandemente a Pilato y hacía que se volviera aún más resentido contra los judíos. Cierro paréntesis, mis amados hermanos. Es ahí cuando retomamos este aspecto importante sobre Jesucristo, su juicio y los cargos que fueron presentados contra él. El primer cargo que le presentan a Jesucristo es el de ser insolente. Los fariseos, los maestros de la ley, estaban llenos de odio y orgullo. Rechazaban y odiaban a Jesús y se convirtieron a sí mismos en sus jueces. Tomaron y asumieron el derecho a juzgar, creyendo que su veredicto y juicio no debía ser cuestionado. Y para reflexionar nosotros, para pensar y cavilar en esto, debemos comprender que los hombres pueden rechazar y odiar a Jesús. Hoy en la actualidad también muchos lo hacen. Pueden juzgar que Cristo no es digno de ser el Señor de sus vidas. Pueden querer deshacerse de Cristo empujándolo fuera y no teniendo nada que ver con Él. Pero no pueden cambiar el hecho tan importante que Cristo aún vino a amar y salvar a los hombres, quienes no podrán cambiar, que al final también serán juzgados por Cristo. Es por eso, mis hermanos, que por más que los hombres rechacen a Cristo, Él nos recuerda mediante su Sagrada Escritura, lo que dice en su palabra, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en Hebreos 3:12,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A pesar de todo el odio, de qué me importismo que el hombre pueda poner y creer que Cristo no es digno de ser el Señor de sus vidas, aún Él nos ama. Aún Él se preocupa por nosotros. El segundo punto importante aquí a recalcar en este juicio y la presentación de los cargos contra Jesús es que Pilato intenta evadir su responsabilidad. Con frecuencia se nos convoca para que tomemos una posición por Cristo, ya que es nuestro deber como hijos y siervos de Dios. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros tememos al qué dirán, al abuso, al rechazo, y terminamos evadiendo nuestra responsabilidad, especialmente cuando se nos convida o se nos invita a que compartamos la palabra del Señor en público? Tenemos miedo quizás a que la gente nos diga los aleluya, los hermanitos y muchos epítetos más, porque no hemos comprendido que jamás podremos evadir esa responsabilidad. En tercer lugar, el corazón de los religiosos estaba cerrado. Ese era su principal problema. A tal punto que llegaban a mencionar la muerte de Jesús antes de que sea juzgado. Antes de que sea juzgado. Y los fariseos de aquel entonces rechazaban a Jesús porque no querían oírlo. No querían tener nada que ver con las exigencias que Él coloca sobre sus vidas. Cuando Él manifiesta, el único Señor que quieren es el Señor del yo. Hoy en día prevalece egocentrismo en el corazón del hombre, porque no han entendido lo que nos dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Y en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Sí, mis hermanos, los cargos contra Cristo estaban dados. Pero lo difícil de este momento era la decisión que Pilatos debía tomar. Es ahí cuando Pilatos nuevamente se mueve hacia Jesús para oír la defensa que él tenía que hacer. Y puede advertir dos puntos importantes, Pilatos, en la defensa de Jesús. Cuando el desafío de Jesús a Pilatos, en el versículo 34, sí, mis hermanos, Jesús desafía a Pilatos a pensar sobre el tema. Al juzgar a Jesús, una persona es responsable de su propio veredicto. Cuando nosotros miramos la obra de Jesús, cuando nosotros decimos, ¿dónde está Dios frente a estas calamidades? Estamos juzgando a Jesús. Y somos responsables de ese propio veredicto. Una persona, mis hermanas, es responsable por su veredicto sobre Jesús. Todos tienen que optar ahora. Sí, mis hermanos, tenemos que optar por elegir y reconocer que Jesús aquí está sosteniendo que es el Hijo de Dios, el único Salvador del mundo, el único por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Y tenemos que dar nuestro veredicto. ¿Jesús es o no es el Rey de los judíos? ¿Jesús es o no es el capitán de nuestra vida? ¿Jesús es o no es el Rey en nuestra vida? Y en Juan capítulo 1, versículo 11-12 dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios.
El veredicto que nosotros aplicamos es el veredicto que tenemos en nuestra vida. Usualmente, mis hermanos, la gente elige seguir al hombre de poder y de fama, de riqueza por sobre el hombre de amor, de moral y de paz, de integridad. Es ahí cuando yo les invito a ustedes, mis amigos, hermanos y oyentes edificados en la palabra, a que se tomen un instante de su vida para pensar cuán cierto es eso. El énfasis inmoral que hoy en día se está viviendo en la sociedad está afectando las iglesias, los hogares especialmente. Sí, mis hermanos, si no cuidamos nosotros la moral e integridad de nuestras vidas y sobre todo la paz y ese gozo que el Señor puso en nosotros, simplemente seremos como aquellos pámpanos que han de ser arrancados de la vid. El corazón humano es el principal problema, ya que solo Jesús puede resolver sobre el corazón del hombre, siempre y cuando éste acepte que Jesús es su Señor. Y por eso la palabra del Señor nos dice, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Luego entonces, nosotros a quién elegimos seguir, a Cristo por su moral, su integridad, su paz, o al hombre por su carnalidad. La decisión es personal. En referencia a la decisión, es personal. Y el reino de Jesús no es de este mundo, ni la dimensión física del ser. El cielo es el estrado de Dios. Sí, mis hermanos, el cielo es el estrado de Dios. Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En Juan 18:36 dice la palabra. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Sí, mis hermanos, ser hallados sin mancha e irreprensibles, es decir, en integridad y en paz. En los versículos 38 al 40 podemos ver la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo, mis amados hermanos, podemos apreciar. Sí, este movimiento de Pilato, al realizarlo, le permite volver nuevamente a la gente. Quería aclarar el nombre de Jesús y declarar su inocencia. Y Pilato esperaba satisfacer el grito de sangre de los judíos, sustituyendo a un criminal verdadero y revolucionario por Jesús. Pero más pudo el poder de los líderes judíos que estaban resueltos a matar a Jesús. Antes de escuchar cualquier otra confesión, ellos querían la vida de Jesús. Por lo tanto, eligieron un hombre de poder terrenal y fama sobre el hombre de paz, el Hijo de Dios mismo. Ellos querían la muerte de Jesús. Y los judíos tuvieron que forzar a los romanos a crucificar a Jesús, puesto que a los judíos no se les permitía ejecutar a un criminal en el día de reposo o en los días festivos. Desde la perspectiva de Dios habían sido profetizado esto, que el Cristo sería crucificado, y la crucifixión era el método de ejecución utilizado por los romanos. Por lo tanto, los eventos debían cambiar de manera providencial para que hubiese una ejecución romana
sobre la crucifixión hacia el Cristo. Es ahí, mis hermanos, cuando el hombre elige el sendero del poder y la fama, de la riqueza y de las posesiones, rechaza el sendero de paz que significa el sacrificio, el morir a nuestro ego personal, a nuestras posesiones. Es ahí cuando el hombre fracasa, cuando no conoce la paz, cuando no conoce esa paz personal, esa paz interior, porque no ha comprendido que el único camino a la paz es rendirse al príncipe de paz que es Cristo. Sí, mis hermanos, no hay paz para los malos, dijo Jehová en Isaías 48:22. Y en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sí, mis hermanos, el príncipe de paz es Cristo. Es ahí que como seres humanos debemos advertir que el mundo rechazó la oferta de Pilatos de un sustituto para Jesús. Sí, de un sustituto. Dios permitió que el mundo haga uso de su elección. De la misma manera que hoy en día Dios permite que usted tenga libre albedrío y tome la decisión de seguir a Jesús, de conocer que Jesús murió por nosotros, los pecadores. Dios brindó la opción en aquel tiempo de que exista un sustituto para que muera en lugar de Jesús. Pero las promesas, la profecía había de ser cumplida, mis hermanos. Y por eso en Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, mis hermanos. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Pedro 3:18. El cuarto movimiento de Pilatos fue nuevamente hacia Jesús, cuando éste hace azotar a Jesús. Debemos aquí advertir cómo trató el mundo a Jesús. El mismo tratamiento es el que recibe Jesús hoy en día por los hombres. Cuando movimientos actuales quieren llevar a la perdición al ser humano, a la degradación de su vida, de su alma, de su espíritu. Cuando movimientos actuales quieren destrozar la esencia misma que es la familia, todo eso significa azotar a Jesús. Cuando con nuestra vida no permitimos que Cristo sea el Redentor en nosotros. Hoy en día los hombres persiguen, atacan, se burlan groseramente y juegan con su nombre, hacen ignominias y mofas de su persona y su palabra, lo maldicen, abusan y ridiculizan. Sí, mis hermanos. Y también a sus seguidores cuando los encarcelan y los maltratan. Por eso dice la palabra en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los hombres viven vidas hipócritas, profesando conocerlo y seguirlo, pero cuando están fuera en el mundo, viven como en el mundo. Y así nos dice en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así nos dice la palabra del Señor. En cuanto a toda buena obra. Sí, mis hermanos. El quinto movimiento de Pilatos fue nuevamente hacia la gente. Él ofreció una concesión. Pilato estaba esperando que la multitud sintiera lástima por Jesús,
cuando lo vieran tan golpeado, derribado, ensangrentado, él esperaba que los azotes sirvieran como una concesión y lo satisfacería. Hago paréntesis aquí, mis hermanos. ¿Cómo fueron estos azotes? Jesús fue desnudado y golpeado con un látigo. Este fue un castigo salvaje, doloroso. El látigo estaba hecho de tiras de cuero con 2 pequeñas bolas en los extremos de cada tira. Las bolas eran de plomo o de hueso puntiagudos, para que realizaran cortaduras profundas en la carne. Las manos de Jesús estaban atadas a un poste por sobre su cabeza, y él fue azotado. Era la costumbre de los romanos que el prisionero fuera azotado por el centurión principal hasta que estuviera cercano a la muerte. Los juicios judíos solo permitían 40 azotes, por supuesto. La espalda del criminal no era más que una masa de carne destruida y irreconocible, y así era la carne de Cristo que estaba siendo azotado. Así era la carne de Jesús que estaba sufriendo por nuestros pecados ante el juicio de Pilatos. Y sin embargo, a pesar que Pilatos fue nuevamente hacia la gente ofreciendo una concesión, la gente rechazó. Esa concesión podía ser para un criminal, pero no para Jesús. Y Pilato necesitaba declararlo inocente, puesto que era inocente. Y Pilato así lo sentía en su corazón, que él no era culpable de ningún crimen. Hoy en día todo hombre debe declarar inocente a Jesús, puesto que fue completamente libre de pecado a través de la muerte del Cristo. Él era el Hijo del Hombre. Era el que estaba enfrentando al mundo de su pecado como su Salvador. Sí, mis hermanos, aquí podemos ver que la verdadera acusación a los judíos, cuando se dice, se hizo a sí mismo Hijo de Dios, Jesús sí declaró ser el Hijo de Dios. Sí, mis hermanos. Y en Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Jesús se proclamó como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. El sexto movimiento que nuevamente vuelve a hacer Pilatos fue nuevamente hacia Jesús. Investigó la posibilidad de que éste sea un ser sobrenatural, ya que había advertido varias cosas. Primero, Pilato tenía miedo. La historia nos dice que Pilato era un hombre extremadamente supersticioso. Cuando oyó que Jesús sostenía ser el Hijo de Dios, pensó que Jesús sostenía ser el Hijo de un Dios. Su imagen mental era de un semidios y semihombre, un ser como un Dios que llenaba la literatura popular y las creencias de los romanos en aquella época. Y la posibilidad de condenar a un Dios con minúsculas le daba miedo a Pilatos, porque su corazón estaba enfocado en la hechicería. Los hombres, mis hermanos y amigos oyentes de Edificados, no deben temer cuando delante se presentan cartas astrológicas, adivinación y muchas otras cosas más, porque la palabra del Señor nos dice claramente, porque es más el que está en mí que el que está en el mundo. Pero lastimosamente Pilatos estaba en el mundo y no tenía a Cristo en su corazón. ¿Cuántos de nosotros hoy en día le otorgamos mayor poder a las artes negras, a la magia, a la hechicería, antes que al Cristo mismo? ¿Cuántos de nosotros? Y en el libro de Jeremías 27:9 dice, y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Así nos dice su palabra.
Y en el libro de Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lado que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El que está en Cristo no debe temer. El que está sin Cristo debe arrepentirse de sus pecados para la salvación y vida eterna. Sí, mis hermanos. Y es ahí cuando Pilatos, al acercarse a Jesús, comprende que el poder no está en las manos de las autoridades terrenales, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Y por eso nos dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay, por Dios han sido establecidas. Y nuevamente, mis amados hermanos, volvemos a la encrucijada, a la decisión. Cuando en el séptimo movimiento de Pilatos fue nuevamente hacia la gente, él quería liberar a Jesús, pero era más su miedo. Pilato sabía que tenía que tomar una decisión, eligiendo entre Jesús o el mundo, representado a través de Barrabás. Y es ahí que ponen una balanza. Cuando los judíos le dicen, si lo dejas libre no eres amigo del César, lo ponen contra la pared. ¿Era dejar libre a Jesús o servir al César, que era servir al mundo mismo? Se pone en un predicamento, en un problema serio. Le estaban amenazando con enviar un informe al César. Ahora, Pilato estaba obligado a elegir y lo hizo. Eligió al mundo, a su modo. Y muchos de nosotros seguimos eligiendo hoy en día al mundo, a nuestro modo. Y dejamos que Cristo sea azotado por nuestros pecados. Porque no hemos entendido que todos estamos obligados a elegir a Jesús, ya que Él es incuestionablemente el Hijo de Dios. No hay dos opciones, es Jesús o es el mundo, no hay medias tintas. No podemos ser tibios, mis hermanos. Es Jesús o el mundo. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Y nuevamente, Pilatos hace su movimiento cuando va y toma asiento del juicio frente a todos y da el veredicto de la crucifixión. Pilatos había tomado su decisión, crucificar al Cristo. La elección fatal de Pilatos le permitía al pueblo judío salvar a un asesino y crucificar al Santo de Israel. Pilato le temía a César más de lo que temía a Dios. Y en su ignorancia Pilato le dice a los judíos, aquí está vuestro rey. Y el miedo que le lleva a tomar esta decisión a Pilatos es porque no quería perder el favor de la gente. Quería evitarse problemas. No quería soltar su posición y seguridad ante la gente. Y la palabra del Señor nos dice claramente en Deuteronomio 1:17, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Sí, mis hermanos. Y en Lucas, capítulo 12, versículo 4-5 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno.
Sí, os digo, a este temed. Mis amados hermanos y amigos oyentes edificados en la palabra, la elección fue de Pilatos, impulsado por la presión que los judíos hicieron. Los judíos decidieron caminar junto al César, es decir, en el mundo. Fue una elección dura, considerando que Dios era el Dios de los judíos durante muchos siglos. Era el Señor soberano de la nación de Israel. En Jueces 8:23. Pero ahora, en ese mismo momento, estaban rechazando y repudiando a Dios como su Señor, Salvador y soberano. Estaban eligiendo a César. Estaban eligiendo al mundo. Estaban eligiendo la seguridad, entre comillas, que el mundo les daba. Aceptaban vivir bajo las normas del mundo, bajo el egoísmo que el mundo impartía, bajo la forma de vida del pecado que hasta ahí estaban manteniendo. Habían decidido tener amistad con el mundo. Les subyugaba, les atraía el poder que el mundo les otorgaba a los judíos y al César, a Pilatos. Ese poder cegaba su mente y sus corazones. Rendían tributo y honor al mundo y su concupiscencia. Mis amados hermanos, lastimosamente más de 2000 años después, la gente sigue rindiendo pleitesía al mundo, sigue añorando la seguridad que le otorga el mundo por la concupiscencia de su corazón. Porque no hemos comprendido lo que nos dice Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el mundo sigue rechazando, como nos dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Usted, mi amigo, usted, mi hermano, usted, oyente, que cada día viene escuchando la palabra que Jesucristo ha hablado, será juzgado en el día postrero a través de esa palabra. Porque la exhortación que nos hace es que no seamos como Pilatos, que no seamos como los judíos, que amaron al mundo y decidieron rendirle pleitesía a él. Y en 1 de Juan 2:15-16 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy se nos hace la misma pregunta que hace más de 2000 años. ¿Eliges a Cristo o eliges al mundo? La decisión es tuya, mi amado hermano. ¿Eliges seguir al justo de Israel, a la integridad o al pecado y la carne? 2000 años después, Dios mismo te sigue preguntando: ¿a quién eliges? El juicio de Pilatos es para entender que la elección y la decisión la debemos tomar desde lo profundo de nuestro corazón. Pilatos estaba convencido que Jesús era inocente, pero más pudo la presión del mundo y de la gente para que Pilatos sentencia a la cruz, a la integridad
representada por Cristo, y sentenciase que Él sea azotado. Con tu vida, hoy en día, tú sigues parado delante de Jesús, flagelando su cuerpo, su mente y su corazón, cuando no quieres soltar el pecado. La decisión es tuya, mi hermano, mi amigo, oyente. La decisión es tuya, porque la palabra dice, he aquí, estoy a la puerta de tu corazón, golpeando. Si tú abres, mi hermano, dice la palabra, si tú abres, yo entraré y cenaré contigo, y tú cenarás conmigo. Pilatos no abrió la puerta de su corazón y dejó que la presión del mundo lo ciegue y dicte sentencia contra Cristo. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Desde Quito, Ecuador, Edwin Balseca Jaramillo, su hermano en Cristo. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, séptimo día.